y escuchar si está bien el audio. ¡Feliz sábado! Amén. Saludemos a nuestros hermanos que están escuchando por medio del internet. ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado para todos! ¡Feliz sábado! ¡Bendiciones! Estamos desde la ciudad de Martinsburg, en un parque disfrutando de la gloria de Dios, ¿verdad? Amén. Estamos todos en familia aquí reunidos en la iglesia y agradecemos a Dios porque Él nos ha regalado vida. ¿Y vida en qué? En Cristo Jesús. Gloria a Dios. El tema de hoy es titulado Blasfemando contra Dios. Y yo quiero que comencemos con el versículo que está en Éxodo 20, el tercer mandamiento de la ley de Dios. Pero antes quiero comentarles que esta semana estuve escuchando un mensaje muy hermoso de una hermana en la cadena de oración de nuestra hermana Ibelice, hablando del Espíritu Santo. Y es realmente un gran motivo para la iglesia de Dios en este tiempo hablar del Espíritu Santo. Porque cuando hablamos del Espíritu Santo hablamos de Dios. Y nos recuerda, y siempre, cada vez que se predica del Espíritu Santo o del derramamiento del Espíritu Santo, se habla del tiempo de Pentecostés. ¿Sí o no? Y si nosotros hablamos de ese tema, vemos nosotros que la iglesia de Cristo en ese momento tenía los dones espirituales, ¿sí o no? Amén. Claro que sí, los tenía. ¿Y qué pasaba cuando se derramó el Espíritu Santo teniendo los dones del Espíritu Santo? Mejor dicho, la plenitud de Cristo tenía que iglesia. ¿Qué pasaba? Habían milagros. Se veían milagros de hasta de levantar muertos con la misma sombra de los apóstoles. Ahora la pregunta es, escuchen bien, sabemos que tenían que la plenitud de Cristo, porque en Jesús está toda la plenitud de la deidad, o sea que ahí está el Espíritu Santo, ahí está el poder. Y Jesús a su iglesia le ofrece toda su plenitud, ¿sí o no? ¿Para qué? Para perfección, para perfeccionar a su iglesia. Amén. Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué? Si en aquel tiempo Dios derramó su espíritu a su iglesia, comprobándolo como que hasta milagros hermosos se veían que hoy no se ven. Milagros hermosos que hasta levantaban ¿qué? Muertos. Y hoy nosotros nos podemos jactar de que hay tanto bautismo, se hacen tantas reuniones donde va una conferencia entera y hay bautismo, reúnen a tantos hermanos por tantos meses y alaban a Dios porque dicen que la presencia del Señor, el Espíritu Santo está aquí, porque tal vez bautizaron a tantos hermanos nuevos en Cristo. Y ellos hablan que la presencia del Espíritu Santo está allí. Pero la pregunta es, ¿por qué si decimos que la presencia del Espíritu Santo, resultado de ello es que hubieron tanto bautismo? ¿Por qué no estamos entonces sanándose enfermos? ¿Por qué entonces no estamos levantando muertos? ¿Será que eso es una realidad cuando se dice eso? ¿Sí? Porque si estuviéramos levantando muertos estaríamos en los hospitales entonces. ¿Sí o no? Eso quiere decir que la plenitud de Dios, o del mismo Cristo, porque en Cristo está la deidad, está el Padre, el Espíritu y Cristo. Y Cristo ofrece a su iglesia, como lo ofreció en los tiempos de Pentecostés, lo ofrece hoy. Y quiere decir eso, que si hoy no estamos unidos en el mismo Espíritu, dándolo todo por nuestros hermanos, hoy hablamos, conversamos temprano por la mañana, que nosotros teniendo necesidad de un hogar, por las circunstancias que estamos viviendo, una hermana aquí que habló con mi esposa y le dijo que ellos estaban dispuestos a dormir con nosotros en el suelo de su hogar para que nosotros no estuviéramos durmiendo en la calle. ¿Es esto estar en un mismo espíritu? ¿Es eso estar en el Espíritu de Cristo? Amén. Amén. Claro que sí.
¿Por qué no se ve eso hoy en la iglesia? Hablando de manera general. Porque el Espíritu de Dios no está en la iglesia. Porque decimos ser cristianos, porque decimos ser adventistas del séptimo día y estamos blasfemando el nombre de Dios. Vamos a orar. Querido Dios, gracias Señor por tu grande amor y tu grande misericordia. Perdona nuestros pecados, Señor. Pero por favor, guíanos con tu Santo Espíritu. Que este mensaje llegue a las mentes y corazones de todo lo que escuchamos, tu santa voz. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. ¿Qué les dije? ¿Cuál era el capítulo? Éxodo 20. Éxodo 20. Número. Versículo 7. ¿Cómo dice? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué es lo que va a pasar si nosotros tomamos, usurpamos? Porque eso es. Usurpar el nombre de Dios es cuando ustedes y yo decimos ser cristianos y el Espíritu de Cristo no está en nosotros. ¿Qué es lo que va a pasar? Dice, porque no dará por inocente, por más que Dios nos haya ungido a nosotros, nos haya escogido para ser su pueblo, Él no nos va a dar por inocente. ¿Qué quiere decir eso? Veamos la historia. ¿Qué pasó con aquel pueblo de Israel? ¿Fue desechado como pueblo, sí o no? ¿Por qué? Porque ellos decían ser el pueblo de Dios. De hecho, Dios los había ungido, los había escogido para ser su pueblo, para que el nombre de Dios fuese glorificado. Dios quería que aquel pueblo se levantase, fuera luz a todas las naciones. Hoy Dios nos ha escogido a nosotros también para hacer luz a todas las naciones. Entonces nosotros no vamos a ser vistos por Dios como inocentes si nosotros no somos luz a las naciones. Porque Dios nos ha ungido a todos nosotros. Les decía hoy, Él no quiere, no nos ve con buenos ojos si nosotros somos como marionetas. ¿Cómo? Como marionetas. ¿Qué son marionetas? ¿Qué son marionetas? Eran unas mujeres escogidas para estar en los velorios llorando, fingiendo estar dolidas por aquellas personas que estaban llorando a su ser querido. Dios no nos ha escogido para eso, ¿o sí? Miren, hermanos, por eso les dije, ¿cómo es posible que a nosotros nos digan, mire hermano, quiero que oren, quiero que ustedes oren? Imagínense la gente, ¿cuánta gente pide oración por alguna necesidad? Mucha. Y la iglesia dice, yo voy a orar, mi hermana o mi hermano, por ti. Pero tal vez pudiendo suplir la necesidad no lo hacemos. Cuando podemos suplir la necesidad del hermano o la hermana, somos como marionetas, somos hipócritas, diciendo que somos cristianos. Y no suplimos la necesidad de las personas. Y nos quedamos, según nosotros, orando. Mentira, ni orando nos quedamos. Tremendo. Menos que vayamos a suplir la necesidad de la persona. Teniendo una cobija, pudiendo ir a la cárcel a visitar al hermano. Y yo puedo seguir y no terminar. Pero miren qué tremendo que es. Porque somos usurpadores. Infelizmente así somos. Capítulo 6 de Primera de Corintios. Somos abusadores, blasfemamos el nombre de Cristo. Versículo 19, capítulo 6 de Primera de Corintios, nos dice, es muy conocido, pero muy poco hablamos profundamente de este versículo. Pregunta, es una pregunta en el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿De quién es este cuerpo? Del Espíritu Santo. De Cristo, de Dios. ¿Y quién es el que tiene que estar en este cuerpo? El Espíritu Santo. Y nosotros nos preocupemos porque el Espíritu de Dios mora en nosotros.
Nos estamos preocupando nosotros porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Amén. Porque yo escucho claramente a cualquier cristiano de hablar en base a este cuerpo, en base a este versículo, que por eso nosotros no podemos beber ron, no nos podemos meter droga. ¿Y por qué? Porque este cuerpo nos lo dio Dios, ¿para qué? Para glorificar su santo nombre. Amén. Porque es de Dios, es nuestro creador. A menos que usted crea que su creador es el otro. Nosotros tenemos que entender eso, que nuestro creador es aquel que dio la ley, y su ley es amor. Amén. Y cada mandamiento hay promesas, pero creemos que porque hay promesas y son preciosas, creemos que Dios no va a actuar en aquel que no entienda su palabra, que no quiera escuchar su voz. Porque nosotros solo agarramos este versículo para hablar de X cosas, como lo dije, del ron, de lo que nos conviene. Pero cuando hablamos de comida, dicen hasta pastores, dirigentes adventistas, que comer carne no es pecado. Imagínense ustedes. Y eso se escucha públicamente. Porque ahora todo sale en las redes sociales. Y tenemos temor de hablar así a las visitas para que no se vayan. Y sabemos que Dios nos va a pedir cuenta principalmente a los dirigentes, a los ministros. Pero les pregunto, ¿creemos nosotros que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Porque miren, ¿cómo es posible, hice una pregunta yo, que creamos que el Espíritu de Dios está en esos grandes campamentos que se llenan y hacen grandes, pero grandes bautismos? Creemos que está ahí el Espíritu Santo cuando no creemos en este versículo que acabamos de leer, a como Dios manda. Imagínense ustedes tantas personas que podremos estar bautizando, pero sabemos con toda seguridad que esas personas van a vivir muertos en vida, muertos dentro de la iglesia, porque estamos muertos nosotros y no entendemos estos versículos. ¿Qué más dice? Versículo 20. Porque comprados sois por precio. ¿Entendemos eso nosotros? ¿Entendemos cuál fue el precio en la cual fuimos comprados nosotros? Les recuerdo, ¿de quién es el templo? De Cristo, del Espíritu Santo. Acuérdense, ¿por qué digo de Cristo? Aunque aquí está hablando del Espíritu Santo, que somos templo del Espíritu Santo. Sois de Dios, dice. Cristo es Dios, Cristo es la plenitud. Y les recuerdo que cuando está la plenitud de Cristo en la iglesia, están todos los dones del Espíritu Santo, el cual Él quiere ponerlo en su iglesia. ¿Para qué? Para que lleguemos a la perfección, a la unidad de ¿quién? De Cristo Jesús. Y Cristo no puede morar en un cuerpo que esté sucio. Sencillo. No puede morar. Jamás. ¿O pueden caminar dos juntos que no estén en mutuo acuerdo? No. Imposible. ¿Y cómo entonces nosotros vamos a seguir blasfemando en nombre de Dios, usurpando el nombre de Dios, diciendo ser adventista del séptimo día? ¿Cómo? No tiene sentido eso. Sé santo, mi hermana, así mismo, como Jesús es santo. Él nos ha ungido, nos ha escogido para ser santo, perfecto, como Él es perfecto. Nadie verá al Señor. Amén. Sin santidad nadie verá al Señor. Ah, pero agarramos versículos en los cuales Él nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojos. Y estaremos, pero ¿quiénes son los que van a estar y ser transformados? Los que vivan en Cristo Jesús, no el que vive en pecado en esta tierra. Porque cuando nosotros no vemos a este cuerpo como templo del Espíritu Santo y nos metemos lo que nos da la regala gana, matando poco a poco, suavemente este cuerpo que no es de nosotros, este es Dios. Y de hecho, de paso, transgredemos el mandamiento que dice que no matarás. Imagínense ustedes. Entonces, ¿qué sigue diciendo el versículo? Porque comprados sois por precio. Como que no nos parece nada el hecho que Jesús murió en la cruz por nosotros. Glorificad pues a Dios. Escuchen.
Cuando ustedes y yo entendemos este versículo, entendemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, todo lo pasado, cuando yo me metía, cuando usted se metía cualquier cosa en este cuerpo, se acabó. Ahora vive Cristo en mí, como Pablo lo dijo. Porque Cristo no puede vivir en un cuerpo que no es sano, en una mente que no es sana, que se está alimentando más de las cosas de este mundo, porque ahora hasta la cultura de este mundo han metido a la iglesia. Y ahí está incluido el alimento. Porque el mundo cree que comer carne alimenta, cuando sabemos que destruye. Claro. Entonces, pero cuando nosotros ya estamos en Cristo, cuando ya la luz de Cristo está en nosotros, aunque nos encante, lo que a mí me encantaba era todo lo malo de este mundo. Y ahora Dios me lo ha quitado. Por su poder, porque es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios. Dios nos promete. Y cuando Él promete, lo cumple. Lo cumple. Él ha prometido todos sus dones para la iglesia. Pero Dios no puede morar en una iglesia que los rechaza. ¿Qué ha pasado con nuestra iglesia? Mire, es un delito tener un libro rojo predicando. Se está rechazando ya el espíritu de profecía, cuando es precisamente cuando Cristo quiere darnos su plenitud. Estamos hablando de sus dones espirituales, en lo cual está incluido el espíritu de la profecía. Y aquel pueblo, aquella iglesia que está sin profecía, ¿qué pasa? Perece, muere. Porque miren, claramente habla la sierva del Señor que comer carne es pecado. Pero ellos no han leído y ni quieren leer porque no quieren escuchar. Porque aunque escuchan, no escuchan. Aunque ven, no ven. Así que puede venir el mismo Cristo a decírselo y lo van a matar también. Sencillo. Así estamos nosotros. Porque muchos de nosotros podemos decir: ¡wow! ¡Qué barbaridad! ¡Qué tanta locura hicieron con Cristo! Pero qué tanta locura estamos haciendo nosotros también hoy. Es terrible. Es terrible lo que estamos haciendo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Porque si el Espíritu de Dios, le repito, está en nosotros, entonces sí vamos a tener la luz de Cristo. Por lo tanto, vamos a glorificar ¿a quién? A Cristo, el sol de justicia. Cristo nos ofrece su justicia. Él quiere que seamos como estos árboles frondosos, ¿se dan cuenta? Así quiere que seamos nosotros, porque la naturaleza glorifica a Dios. Así quiere que su pueblo, su iglesia, glorifiquemos a Dios también. ¿Acaso no tenemos el mensaje de los 3 ángeles? Que es también glorificar a Dios. El último mensaje en esta tierra. Por lo tanto, la mano derecha del mensaje, ¿cuál es? El mensaje pro salud. Y tiene que ver con esto. Miren, jamás vamos a llevar ese mensaje. Jamás se va a glorificar Dios por medio de nosotros, o vamos a glorificar a Dios nosotros, si Dios no está en nosotros. Y Dios no puede estar en una mente sucia. Eso está como que creamos que cuando venga Cristo, estando nosotros en nuestro pecado, vamos a ir a ensuciar el cielo. Que eso es lo que se enseña, la gran mentira del diablo, cuando la Biblia no dice eso. No lo dice. Entonces dice: a Dios en vuestro cuerpo, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿de quién son? De Dios. Son de Dios. ¿Ustedes creen que si Cristo no estuvo dispuesto a arriesgar el universo, qué hizo Él para no arriesgar el universo? Arrojó al mismo diablo y a la tercera parte de los ángeles del cielo que se unieron a Él en su espíritu diabólico. ¿Ustedes creen que a nosotros Dios nos va a recibir
Porque cuando Cristo venga, si nosotros estamos en nuestros pecados y no recibimos esa luz que Dios nos ofrece, esa justicia de Cristo que nos ofrece para glorificar su santo nombre, ¿ustedes creen que va a ser diferente? No, yo se lo he dicho muchas veces. Pero todo tiene que ver primero aquí, miren. Y si nosotros nos estamos metiendo basura, ¿cómo vamos a glorificar a Dios? Ahora me pueden preguntar, bueno hermano, ¿y qué? Comiendo bien, ¿cómo vamos a glorificar a Dios? Es que no se trata de comer bien nada más. Se trata, ¿por qué es la mano derecha el mensaje? ¿Por qué la mano derecha? Miren, en primer lugar, Dios escogió a esta iglesia para que tuviésemos en cada iglesia un sanatorio. Y el mundo no puede ver a Dios por medio de nosotros si no lo estamos sanando, si el Espíritu y todos los dones del Espíritu no están en su iglesia. Y la mano derecha, por eso es la importancia de que Dios more en nuestro cuerpo. Porque una vez que nosotros sanemos verdaderamente a como Dios lo planeó por medio de la iglesia adventista, tener un sanatorio en cada lugar, en cada iglesia, si es posible más en cada iglesia. Ustedes saben lo que el mundo quisiera hoy. ¿Dónde está una iglesia adventista? Quisieran decir ellos. Lo dirían. ¿Para qué? Para ser sanados. Pero hoy, ¿dónde están? Preguntémonos, ¿dónde están los sanatorios? ¿Dónde están? Ahora hay hospitales que son igualitos al mundo, donde ahí se matan, asesinan niños. Hospitales adventistas, sí, así como lo oyen. Porque allá hay aborto. Eso es un asesinato. ¿Sí o no? Y lo permiten. ¿Estamos representando, estamos glorificando a Dios así? No. Pero si el hermano que llega sufriendo de cáncer a un sanatorio se encuentra con que escuchan la palabra de Dios, escuchan el mensaje de amonestación para este tiempo, y no solo eso, su cuerpo se sana. ¿A dónde ustedes creen que quisieran ir esos hermanos? Pues a la iglesia adventista, donde son sanados. ¿O acaso usted quiere irse a morir? El mundo no va a querer seguir muriéndose. El mundo va a ir donde está la vida. Y la vida está en Cristo. Versículo 16 del capítulo 3 de Primera de Corintios. Esta pregunta todos lo sabemos, pero nada más en lectura, pero no en práctica. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es que ya no sabemos si realmente mora en nosotros el Espíritu de Dios. Miren, esta pregunta le hizo Pablo lógicamente porque él sabía que el Espíritu de Dios se había derramado en aquella iglesia, ¿sí o no? La pregunta es, ¿se está derramando hoy? No, por eso es que tratamos, miren, si hiciésemos una encuesta en el mundo adventista, dentro del mundo adventista, sabemos nosotros que son contados los lugares donde realmente esas personas viven largamente. Porque allí sí realmente, pero si usted entra a todas las iglesias en todo el mundo, ¿qué nos encontramos? Miren hermano, yo no quiero ofender a nadie aquí. Así tuve, miren, estaba en Puerto Rico y yo dije prácticamente casi estas palabras. Por eso estamos gordos de chopaste. Y yo no lo dije por la persona que estaba ahí. Yo lo hablé de manera general. Y yo sé que aquí habemos gorditos. Yo sé. Yo no me quedo atrás. Yo soy una. ¿Ves? Pero el punto es que cómo estamos glorificando a Dios. Y cómo nosotros vamos a llevar un mensaje pro salud si el mundo nos está viendo tan gordo como ellos. Porque ahora el mundo está buscando la salud. Y la iglesia adventista no. Y ni quiera Dios que se toque este tema. Ese es un grave problema. Y hoy doy gracias a Dios que todavía tengo libertad de hablarlo aquí, en este lugar. Y de llevar un mensaje que si da duro, nos tiene que dar duro a nosotros. Y tenemos que entender. Si alguno destruye, miren, es que ahí vamos al punto, que creemos que porque oramos, o que porque somos grandes líderes, o porque guardamos el sábado a sábado, entre comillas, porque está pasando lo del mismo pueblo de Israel,
Hoy también estamos pisoteando el santo sábado y tomando el nombre de Dios en vano. Porque se está pisoteando la ley de Dios dentro del mismo pueblo adventista. Los líderes han conllevado a la destrucción de un pueblo, igual que en el pasado. Si alguno destruye el templo de Dios, para aquellos que creen que no va a pasar nada, Dios le destruirá a él. Escuchen, esto no se va a quedar así nomás. Dios es amor, claro que sí, pero Dios es justicia. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Tremendo. El templo, ¿qué es? Santo es. Sé santo Porque yo soy santo. como yo soy santo, nos dice el Señor. Dios quiere realmente morar en todos y cada uno de nosotros, pero siempre y cuando cuidemos este templo. Pero si lo estamos alimentando, hablando de comida, de cualquier basura, ¿ustedes creen que eso nos va a conllevar a alimentarnos de la palabra? No. Porque aunque usted venga y lea, ¿cómo es que le llaman cuando se lee todo el año el año bíblico? Yo les aseguro que más hay hoy en día muchos que leen el año bíblico, se lo aseguro que sí. Pero usted puede leer el año bíblico, año con año, pero si usted se está metiendo cualquier basura en su estómago, el Espíritu de Dios no le va a dar entendimiento de lo que usted está leyendo. Nunca. O pueden caminar dos juntos que no estén en mutuo acuerdo. No, jamás. Porque usted no va a entender lo que está leyendo. Porque no es lo mismo leer la Biblia con el Espíritu de Dios a leer la Biblia como que usted está leyendo un paquín. Porque le recuerdo que el Espíritu de Dios no va a morar en usted si usted está considerando cualquier cosa este cuerpo, adueñándose de él, porque no es de nosotros verdaderamente. Y si no es de nosotros, tiene que ser de alguien nada más. Porque si no es de Dios, es del otro. Y él es el otro el que va a morar en usted. Que no lo quiero mencionar. Entonces, prefiero mentar a mi Dios. Nosotros tenemos que desear que quien mora en nosotros es Dios, nuestro Dios, porque Él no nos ha escogido para ser hipócritas, para decir que nosotros amamos a Dios cuando estamos amando más al mundo que a Dios. ¿Quieren ustedes amar a Dios o al mundo? A Dios. Por lo tanto, tenemos que escuchar la voz de ¿quién? De Dios. Tenemos que amar a Dios. ¿Qué dijo Jesús? Repitan, ¿qué dijo Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y una mente que está limpia, que mora el Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a creer? ¿De qué se va a alimentar esa mente? Porque es que se nos ha enseñado que para el hombre es imposible guardar la ley de Dios. Pero lógico, si esos que enseñan eso solo se están alimentando, aunque pareciese que fuesen sabios, pareciese que están estudiando, y a lo mejor sí, como les dije, leen la Biblia todos los días, pero como están así, embotados, jamás el Espíritu Santo va a morar en ellos. Ya es el otro espíritu el que está morando en ellos. Por lo tanto, no van a tener entendimiento y van a predicar eso. Seguiremos pecando. Esto es una lucha de toda la vida, dicen ellos. Cuando la Biblia dice que esto es una guerra, sí, pero de victoria en victoria. ¿Para quiénes? Para los que creen en el poder de Cristo. Amén. Así que no hay justificación. Ay, es que mire, el hermano tiene más voluntad. Mentira del diablo. Usted lo que tiene que hacer es entregar su voluntad. Y se queda sin voluntad. Entonces no es eso. Es sencillamente entregarle.
tu voluntad, mi voluntad, la cual no sirve para nada, ¿para qué entonces yo le entrego mi voluntad? ¿Para qué entonces ustedes y yo le entregamos nuestra voluntad a Cristo? ¿Para qué? Para que venga la voluntad de Cristo en nosotros. Para que more el amor de Dios en nosotros. Pero ahí no lloramos. Ahí no vamos llorando en oración a Dios, en llanto suplicando, como lo hacemos cuando estamos en problemas y sufrimos y no hayamos ni qué hacer. ¿Y por qué entonces nos vamos buscando la salvación? Si creemos que Él es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Salvador, ¿por qué no vamos llorando por la salvación? Arrepentidos por nuestros pecados, para que la luz de justicia more en nosotros. Y decimos ser cristianos. Y tan sencillo es. Yo he necesitado de ir a estudiar teología para entender esto. Ustedes y yo no necesitamos. No necesitamos explicaciones teológicas para entender la justicia de Cristo, la cual quiere vivir en nosotros, nos las quiere dar. Entonces busquémosla. ¿Cómo se busca? Con alimento espiritual. Pero tenemos que buscar cómo que Él nos sane. Tan fácil es. Lo vemos, ¿saben qué? El alimento nefasto que hemos llevado a lo largo de nuestra vida nos hace creer, llega actuando con tanta bajeza que nos hace creer que no podemos nada. Yo les pregunto, ¿ustedes permiten que alguien ofenda a su familia? No. Por lo tanto, ustedes no estarían dispuestos a ofender a nadie, ¿sí o no? ¿Y por qué no pensamos así de Dios? Pregunto. ¿Por qué no pensamos así de Dios? ¿Se dan cuenta del daño que el diablo, el enemigo, ha hecho en nosotros, en nuestras mentes? Tremendo. Y es algo tan sencillo porque cuando hablamos de nuestra familia, no permitimos ofensa en nuestra familia, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué permitimos que esta lengua ofenda a Dios? Que esta mente ofenda a Dios. Porque es que muchos dicen, oh, vos no pecás. No, yo no robo. Yo no. Pero tu mente, ¿qué? Vos no pecas con la mente. Hermanos dirigentes de iglesia se atreven a decir eso. Oh, yo soy honesto. ¿Qué honestidad ni qué nada? Eso no es ser honesto. Están siendo honestos con el diablo. Tenemos que reconocer que estamos mal. Y la razón es sencilla. Porque nos hemos apartado de Dios. Punto. No es cuestión que esta mente, no, nada. Hemos permitido que sea sucio este cuerpo y se lo hemos entregado al otro. ¿O acaso ustedes creen que el otro tiene más poder que Dios? Jamás, como dijo la hermana, nunca. Entonces creamos en el poder de Dios. Creamos que Él sí nos puede levantar. Levántate, resplandece. Isaías 61. Resplandece, levántate, resplandece, nos dice Él. ¿Para qué? Para glorificar su santo nombre. ¿Acaso no creen en el poder de Dios? ¿No creemos nosotros en el poder de Dios? Pues levantémonos ya. Levántense de sus sillas. Que quiero que oremos. Y allá los hermanos también. Si pueden ir de rodillas, que pueda ir de rodillas aquí en este momento. Vamos a orar para que Dios nos dé el poder, su poder, para resplandecer como Él lo desea. Querido Dios, gracias Señor por tu grande amor y tu grande misericordia. Perdona nuestros pecados, Señor. Pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser fiel contigo. Que ya no nos sigamos apartando de ti. Ese es el mayor pecado que hay dentro de tu pueblo. Ayúdanos, Señor. Danos tu santa fe. Danos tu santidad. Danos todas tus promesas. Que tu santa ley more y se cumpla en todos y cada uno de nosotros. Te pedimos por los hermanos que nos escuchan por medio del internet, para que también tus promesas sean dadas a todos y cada uno de ellos. Yo sé, nosotros sabemos que no es para cualquiera, es para todo aquel que quiera recibir estos regaños, estas amonestaciones que son por amor para con nosotros. Por favor, Señor, cúmplelas con nosotros. En el dulce nombre de Cristo Jesús, lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.